Tercer punto, proyecto de acuerdo parlamentario de rechazo sobre la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia sobre el Esequibo y la reafirmación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. Para iniciar el debate en este punto, tiene la palabra el diputado William Dávila. Se recuerda que se trata de un acuerdo y que el tiempo de intervención es de 5 minutos. Adelante, diputado William Dávila, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas diputados. Este acuerdo de hoy es como la historia de una crónica anunciada desde hace muchísimos años, porque siempre hemos mantenido una posición histórica en relación con la defensa de nuestro territorio del Esequibo, y nunca ha estado bajo discusión ni la isla de Anacoco, ni mucho menos nuestra salida al delta, la fachada atlántica. Pero quiero significar a ustedes, colegas diputados, rápidamente que la comisión nombrada en febrero de este año por este plenario realizó 12 reuniones formales y de trabajo. Nos asesoramos con personas avesadas en la materia, como Román José Duque Corredor, Emilio Figuerero, Gerson Rebanales, Sadio Garavine, Kenneth Ramírez, Víctor Rodríguez, Carlos Ayala Corao, Carlos Luna, el geógrafo Rafael Ruano, Eloy Torres, el diplomático Enrique Rondón. Dimos cerca de 7 ruedas de prensa, hicimos 2 foros extraordinarios. El primer foro relacionado con el diferendo del Esequibo, un tema de interés para todos los venezolanos, y toda la parte jurídico-político del Esequibo con expertos en la materia. Enviamos comunicaciones a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, a Aldo Giordani, nuncio apostólico. A través de él pedimos una reunión con la embajadora de Guyana, con José Soya, encargado de negocios de Brasil, Delcy Rodríguez, ex canciller de la República, Jorge Arriaza, Vladimir Padrino López, Edwin Herrera Balsas, el general de brigada José Luis Moncada, Gabriel Ruán, es decir, a todos los sectores, al alto mando militar. Cumplimos nuestra misión en esta primera etapa. Este documento que hoy se presenta es el producto de 2 meses de trabajo, en donde hubo consenso de todos los sectores políticos representados aquí en esta Cámara y que refleja el sentimiento del país nacional. En este primer punto quiero decir que nosotros hemos rechazado por completo la judicialización de esta controversia, de haber llegado a la Corte Internacional de Justicia cuando se está violando el Acuerdo de Ginebra, cuando precisamente interpretaciones interesadas de parte del propio presidente de Guyana, que dice que el Acuerdo de Ginebra permite la judicialización del tema porque el artículo 4 de ese Acuerdo de Ginebra, aprobado en 1966, permitía que mediante consentimiento de las partes se podía llegar a la vía judicial. Eso es completamente falso. El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas habla del arreglo judicial como uno de los modos pacíficos, de los medios pacíficos para resolver la controversia. Aquí la interpretación está dada de manera sesgada, de confundir lo que es el arreglo judicial con una controversia, porque desde ese punto de vista quieren justificar la demanda incoada ante la Corte Internacional de Justicia. Pero es bueno señalar lo siguiente, que de manera reiterada, en los últimos 2 años, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y después Antonio Guterres, advirtieron que si no había un avance en la solución, se iba a recurrir a la Corte Internacional de Justicia porque ellos iban a mandar el punto allá. La gran pregunta entonces que uno se hace es, ¿cómo es que llegamos a esa situación? ¿Por qué este régimen permitió que se llegara a esa situación y no se preparó precisamente para atender el caso de Guyana? Da risa cuando vemos el mea culpa que ahora Rafael Ramírez saca por los medios, y que yo me puse a leer ese documento
y en ese documento le echa la culpa y dice que precisamente en este gobierno de Maduro se ha desatendido por completo el tema del Esequibo y que no ha habido una posición férrea para defender los recursos naturales que no solamente pertenecen a esta generación, sino a las futuras generaciones, porque pertenecen al pueblo venezolano. En concordancia con ese sentimiento es que esta Asamblea Nacional ha actuado, porque esa postura que ha tenido el régimen hasta ahora ha sido violatorio del pensamiento bolivariano, ha traicionado precisamente el legado de Simón Bolívar, las expresiones constitucionales establecidas en la Constitución de 1811 y en la Constitución de Cúcuta de 1821. Se señala claramente la delimitación territorial de Venezuela, retrotrayéndose a la que tenía para la época de la Capitanía General. Entonces no ha habido fuerza ni coraje para defender la integridad territorial. Han fallado en la reafirmación de nuestra integridad territorial. Esta Asamblea Nacional, de manera nacionalista, de manera integracionista, pensando en el futuro, nosotros hemos seguido el pensamiento instalado en la democracia cuando en 1962 Rómulo Betancourt denunció precisamente el íbito tratado o el pacto que se había sucedido o el Tribunal de Arbitraje de París de 1899. Y en la época de León, en 1966, se firma el Acuerdo de Ginebra. Hoy día vemos que en uno de los puntos de coincidencia que entonces el gobierno busca en función de rechazar la contención jurisdiccional allá en la Corte Internacional de Justicia, lo que hace es con esa actitud darle fuerza a lo que ha sido la política sistemática y reiterada de la democracia, que siempre fue validar el Acuerdo de Ginebra y rechazar cualquier judicialización de una controversia que se tenía que resolver por la vía satisfactoria con el consentimiento de las partes, de acuerdo con el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. Así pues, de que decimos aquí al pueblo de Venezuela, todos los sectores tienen que empinarse en la defensa de nuestra integridad. Es un deber constitucional. La Asamblea Nacional no ha soslayado su responsabilidad, antes por el contrario. Rechazamos en febrero en un acuerdo la decisión que había tomado el secretario general de la ONU de llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia. Hoy mismo reafirmamos nuestra posición. Debe el régimen asumir su responsabilidad, informarle. Bastante en esta comisión especial designada por ustedes, invitamos a los altos dignatarios del régimen, la misma Delcy Rodríguez cuando fue canciller, que después fue en la espuria constituyente, hoy ya no está allí. Nosotros le enviamos invitaciones a ella y a otros cancilleres o excancilleres para que le informaran a la comisión por qué habían dejado pasar el tiempo, por qué no asumieron el sentido de la responsabilidad de la visibilidad de consecuencias estratégicas ante las advertencias del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Por qué tuvieron que quedarse callados ante los actos unilaterales que se estaban desarrollando allí para la explotación y producción petrolera en el 2020, de acuerdo a los informes de la ExxonMobil, en la zona que está frente a la parte limítrofe territorial de la zona del Esequibo? Por esa razón, esta comisión ha trabajado en todos estos órdenes, no solamente para la reafirmación histórica de nuestra reclamación en la zona del Esequibo, sino igualmente el mensaje claro, colegas diputados, que tenemos nosotros el derecho, porque es nuestro, porque nunca ha estado sometido a ningún tipo de negociación, la salida del delta, es decir, lo que significa la fachada del Atlántico. Esta demanda incoada por Guyana incluso prevé llegar hasta la isla de Anacoco, en la parte oriental de la isla de Anacoco, algo que jamás ni nunca había sido sometido a ningún tipo de discusión y donde la democracia venezolana en su momento dio un paso al frente en la defensa de nuestra integridad. Aquí se echa por tierra entonces, independientemente, presidente y colegas diputados, que nos ha tocado presidir una comisión sobre un tema de Estado, en donde se coinciden las posiciones y que uno muchas veces, con la agresividad política en la cual uno ha sido formado en la lucha de calle y la lucha diaria, tiene que frenarlo un poco porque se trata de un criterio de Estado. Pero no podemos quedarnos callados ante la responsabilidad que tiene el régimen. La responsabilidad porque llegamos a la Corte Internacional de Justicia, porque no supieron asumir con el sentido de la responsabilidad estratégica la decisión que les correspondía en su momento. De manera tal que ahora estamos ahí en la Corte Internacional de Justicia, o mejor dicho, fue el régimen allá, presentó una carta el día de ayer
para coincidir plenamente con la posición que nosotros aquí en la Asamblea Nacional hemos venido sosteniendo en el transcurso de todo este tiempo, que no se puede judicializar una controversia porque ahí hay derechos, hay títulos jurídicos e históricos que comprueban la reafirmación histórica de Venezuela en la zona del Esequibo. Dentro de ese contexto, presidente, colegas diputados, nosotros hemos hecho una propuesta a los fines de que posteriormente el secretario lea el acuerdo. Pero obviamente que esto genera responsabilidad. No puede ser que los que han sido responsables de la ejecución y del diseño de la política exterior y de la política minera y de los hidrocarburos ahora asuman una actitud como que si no hubieran tenido responsabilidad. Esta Asamblea tiene que abrir una investigación, tiene que profundizar una investigación de las ejecuciones y decisiones que han tomado a nivel de política exterior para determinar las razones de esa demora, de esa negligencia y de esa ineficacia que ha demostrado el régimen precisamente para reafirmar la integridad territorial de Venezuela. Dentro de este contexto y este sentido, nuestra posición es unánime, es consensuada. Se trata de defender los intereses de la patria, el derecho que tienen nuestras futuras generaciones de vivir en paz y en tranquilidad económica. No es una posición de ultranza anti un país que tiene la misma posibilidad de desarrollarse a través de sus propios recursos. Pero sí tenemos que reafirmar nuestro criterio nacionalista, nuestro criterio estratégico en un nacionalismo evolutivo y integrador que nada signifique una posición fetichista que vaya en contra de la integración de nuestro pueblo. Pero sí echa por tierra aquí algo, que esa conseja que han venido diciendo de una guerra económica que nosotros representamos y que somos agentes del imperialismo, se echa por tierra, porque en este momento ha habido una actitud complaciente de este régimen que se ha quedado callado desde el año 2015 y 2017, cuando comenzaron los anuncios y después posteriormente los proyectos de exploración y eventual producción de petróleo que tienen previsto, repito, para el año 2020. Amigas y amigos, entonces, colegas diputados, con el acuerdo que posteriormente leerá la Secretaría, ahí veremos plasmado lo que ha sido una doctrina nuestra, lo que han sido los valores y principios de la Asamblea Nacional y de la democracia venezolana en el respeto, buen hacer respetar nuestros derechos soberanos en la integridad territorial. Ya para terminar, presidente, esta comisión, que como le acabo de decir, la actividad que hemos tenido, igualmente ya estamos trabajando en un proyecto de ley para la defensa y desarrollo de la fachada atlántica de Venezuela. Ya está en fase de exposición de motivos y algunos proyectos de articulado que entraremos en la discusión de la comisión con los expertos y asesores en la materia para de esta forma reafirmar históricamente nuestra responsabilidad. Porque si algo importante ha venido haciendo esta Asamblea desde el año 2016 es que nos hemos adelantado a las circunstancias. Le hemos hablado al pueblo venezolano y le hemos hablado al mundo que esta Asamblea se empina para defender los principios de la democracia, que no se trata de un chauvinismo cualquiera, que no se trata de una posición dogmática cualquiera, sino que creemos que los pueblos tienen el derecho de la democracia, que es el principal derecho humano de hoy día. Y en función de eso, no podemos permitir entonces que riquezas naturales que estén allí, irresponsablemente, porque no ha habido un criterio conductor de parte del régimen, se pretenda trastocar por interpretaciones perversas que no se corresponden con el espíritu y propósito y razón del Acuerdo de Ginebra. Esa es una conquista de la democracia y tenemos que seguir luchando por la reafirmación histórica nuestra y dando el paso al frente, adelantándonos a las circunstancias. Esta Asamblea Nacional tiene visibilidad de consecuencias estratégicas y por eso asumimos el papel que nos ha correspondido. Muchas gracias. Sigue el derecho de palabra el compañero diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, ciertamente estamos demostrando que a pesar de la dictadura, el Esequibo es venezolano. Y esto merece nuestra atención y nuestra reflexión pausada, sosegada, pero firme en defensa de los intereses
de los vitales intereses venezolanos. La crisis no es del Estado Nacional en la era de la globalización, sino algo peor. La crisis es existencial del Estado venezolano, cuyo territorio el socialismo de las demoliciones lo ha perdido, y así pierde la posibilidad a las futuras generaciones de venezolanos de tener un espacio bajo el sol en el globo terráqueo. Por supuesto que asumimos una responsabilidad al discutir esta propuesta de acuerdo y hemos demostrado en las últimas horas la posibilidad de, a pesar de las diferencias, las podemos evacuar, las podemos procesar, podemos llegar a puntos de coincidencia. Sobre todo cuando se trata de atender este problema del Esequibo en el contexto de la catástrofe humanitaria y de la dislocación institucional actual de Venezuela. Debo anotar acá una circunstancia histórica indispensable de traer a colación. Cuando se suscribió el Acuerdo de Ginebra en 1966, por el mes de febrero, marzo y abril, la democracia de entonces supo hacerlo y supo defender nuestros intereses, a pesar de que el marxismo insurgente estaba volando oleoductos. Y aunque al mes hubo un alzamiento en Ramo Verde, y no obstante la opinión pública conocía al detalle todas y cada una de las negociaciones, del proceso de negociación, de la información indispensable, estratégica y táctica que llevaban los expertos venezolanos por entonces. Ahora resulta ser que esta situación de La Haya parece solo exclusiva de las camarillas del poder, que evidentemente han fracasado entregando el país a los intereses de la dictadura cubana, que es la que apoya la entrega del Esequibo al vecino país del este. La propuesta de acuerdo trae iniciativas importantes, como la ley de defensa de la fachada del Atlántico Norte, que debemos recordar, para hacer justicia, fue una propuesta formulada por la entonces diputada María Corina Machado. Y por supuesto celebramos que la comisión que en suerte tuvimos ocasión de proponer considere esta propuesta, incluyendo la extensión a 350 millas náuticas de la plataforma continental. También públicamente solicitamos que la comisión tenga bien recibirnos para replantear la ley de estadidad del Estado del Esequibo, que por cierto nosotros en una oportunidad no solo la introdujimos acá en el 2015, sino que también no hay señas de esos archivos en Secretaría de la Asamblea Nacional. Y por aquellos días, permítame, señor vicepresidente, comentar rápidamente esta anécdota. Por aquellos días estuvimos el entonces diputado Freddy Marcano y yo en Miraflores entregando copias de esa propuesta. La entregamos en la Cancillería, la entregamos en el Ministerio de Relaciones Interiores o de Interior y de Justicia, en el Ministerio de la Defensa y en cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, y queda constancia. Y no obstante, el oficialismo fue negligente en relación a nuestras propuestas. E incluso cuando nos acercamos a Miraflores, por supuesto que no había taquilla disponible porque todas eran para solicitarles ayuda al ocupante ilegítimo del palacio y no para procesar este tipo de solicitudes. Pero de igual manera nosotros solicitamos e hicimos el planteamiento de una modificación puntual de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, como también debemos nosotros atender casos como el de la Ley Orgánica del Ambiente o la Ley de Identificación, para actualizar precisamente un plan de trabajo semestral que le recomendamos o nos permitimos sugerir a la Comisión, podamos nosotros incluir estas propuestas, estas iniciativas, incluyendo las voces de los expertos y de los activistas.
Obviamente el caso tiene sus aristas. Obviamente que la actuación del representante con poderes de mediación en 2017, el señor Nylander, no hizo las diligencias necesarias y hay un vicio de nulidad allí porque tampoco la vecina República Cooperativa de Guyana negoció como literalmente debe hacerlo. Y por ello hicimos esta sesión del 6 de febrero donde declaramos la inaplicabilidad de la remisión del secretario general a la Corte Internacional de Justicia en La Haya porque se había excedido en sus atribuciones y se había excedido en sus facultades. Para finalizar, acatarrado, señor vicepresidente, colegas parlamentarios, nuestra modesta exposición, debemos enviarle un mensaje de salutación nuevamente al pueblo de Guyana. Sepan, y es necesario reiterarlo, que nosotros queremos un acuerdo pacífico y debemos andar juntos el futuro provisorio que nos espera. Pero Venezuela, en el momento cuando la democracia naciente tenía la suficiente fortaleza y la industria petrolera no había colapsado como la de hoy, Venezuela tuvo la suficiente generosidad de apoyar la independencia de Guyana. Y mal pueden aprovecharse de las circunstancias en las que nos encontramos los venezolanos bajo una dictadura que ojalá jamás los guyaneses pasen por una experiencia tan amarga como la que está pasando Venezuela. Nosotros, tarde o temprano, vamos a salir, o más temprano que tarde, de esta amarga experiencia del socialismo, de las demoliciones. Y podemos decirle al pueblo guyanés que el pueblo venezolano, con cordialidad, pero también con la firmeza y la convicción de que el territorio Esequibo es nuestro, lo podemos estrechar nuestra mano y en un futuro tener una experiencia compartida hacia el desarrollo, hacia la prosperidad y sobre todo hacia la defensa de las libertades públicas y de la democracia. A pesar de la dictadura, el Esequibo es nuestro. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Barragán. Continúa con el derecho de palabra la diputada María del Barrio. Buenas tardes, colegas parlamentarios, Junta Directiva de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Una vez más, representantes del pueblo venezolano, nos encontramos desde este espacio de debate, desde este espacio de defensa de los intereses de la nación, hablando sobre el Esequibo. Una vez más, hoy vemos cómo, luego de 50 años en defensa de un territorio que nos pertenece, podemos hacer un contraste de 20 años de irresponsabilidad y de entrega de lo que es nuestro. De un gobierno que ha usado la política exterior para defender a los intereses de un mandatario y no los intereses de la nación. Esta semana, este lunes 18 de junio, la Corte Internacional de Justicia esperaba a los representantes de la República Bolivariana de Venezuela y representantes de la República Cooperativa de Guyana para conocer sobre los avances de lo que ha sido la controversia del Esequibo. Hay que ver quién tiene la responsabilidad política de que hoy nosotros estemos llamados por la Corte Internacional de Justicia, aun cuando no reconocemos y no aceptamos la judicialización de esta controversia. Y no es otra persona que Nicolás Maduro. No es otro que este régimen el responsable de que hoy los venezolanos tengamos que ver un territorio casi que perdido porque este gobierno no ha hecho otra cosa que seguir bypaseando un deber como lo es defender nuestro territorio. Lo normal y lo legal sería hablar de la irresponsabilidad del régimen en no llamar a la sociedad civil, a un equipo técnico responsable, a un cuerpo de negociadores para atender el problema del Esequibo.
Lo normal sería decir que la posición del gobierno ha sido reactiva, que no se ha encargado de resolver verdaderamente lo que es este conflicto, que no se ha encargado ni siquiera en generar identidad nacional entre quienes habitan en Guyana y entre los que estamos actualmente en Venezuela, esperando ver una vez más dentro de nuestro mapa nacional ese territorio que es trazado con rayas porque sigue en reclamación. Se puede decir aquí que al menos mantuvieron la posición de no comparecer ante un espacio que nosotros no reconocemos bajo ningún mecanismo internacional. Es propicio hacer un llamado a la República Cooperativa de Guyana a que retome los buenos oficios y los mecanismos de negociación para darle solución al conflicto. Es propicio también recordarle a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional que no tienen competencias ni pueden obligar a Venezuela a discutir sobre una controversia que solamente se encuentra en el marco del Acuerdo de Ginebra desde 1966. No formamos parte de tratados ni de ningún mecanismo que nos obliguen a llegar a este punto. Pero hoy los venezolanos, el Estado venezolano, se encuentra en estas circunstancias por la irresponsabilidad de Nicolás Maduro y de su canciller Jorge Arreaza. Entonces hablemos de términos reales, hablemosles con honestidad al país y entendamos que es usted, canciller Jorge Arreaza, el único responsable de que hoy el Esequibo siga en controversia y que Guyana siga avanzando hacia adelante en explotación de petróleo, en concesiones de acuerdo y llamando a este caso a la Corte Internacional de Justicia cuando sabemos que nosotros no tenemos que comparecer de ahí. Pero es que me pregunto yo, se preguntará mi papá, mi abuelo, si es que todavía ellos realmente están defendiendo el Esequibo, si no tenemos noción de la última vez que vimos en un libro de las escuelas de Venezuela, la zona de reclamación. ¿Es que acaso este gobierno ha construido escuelas en Guyana? ¿Es que acaso este gobierno ha construido hospitales en el Esequibo? ¿Es que acaso este gobierno puede enseñarle al pueblo de Venezuela cuántas personas hablan español? ¿Cuántas personas realmente utilizan los símbolos patrios de esta tierra en el Esequibo? Es culpa de este gobierno y de 20 años de negligencia que hoy nosotros tengamos que estar aquí discutiendo una controversia. Para finalizar, sepa, pueblo de Venezuela, que desde esta Asamblea Nacional seguiremos ratificando el compromiso en defender la soberanía nacional y en defender los intereses patrios. Hoy hablamos desde la Comisión de Política Exterior, desde la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y de la Fachada Atlántica. Hablamos también en agradecimiento a toda la sociedad civil que ha acompañado la defensa del Esequibo, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Mi Mapa Venezuela, todos los venezolanos que han mostrado preocupación por este tema. Pero sobre todas las cosas, hoy ratificamos nuestro deber y nuestro derecho de seguir defendiendo los intereses patrios y que sepan que la política exterior no está para servirle a Nicolás Maduro, sino para servirle a los intereses de la nación y por eso aquí, pueblo venezolano, siga contando con sus diputados para defender lo que nos pertenece. Muchas gracias a la diputada María del Carmen. Para cerrar este punto, tiene el derecho de palabra el diputado Rafael Veloz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Tengo dos láminas, vicepresidente, que quisiera que autorizara para ayudar a la presentación. Adelante. Venezuela no es signataria a lo que es la cláusula facultativa, esto es, que la competencia de la Corte Internacional de Justicia solo se extiende a las partes cuando las partes lo han expresado de manera positiva. En el día de ayer, el régimen consignó una carta muy escueta, simple, sin ningún tipo de fundamentación, en la cual indicaba que no iba a participar siguiendo las instrucciones y siguiendo la petición y la consignación y los fundamentos que nosotros realizamos para el mes de febrero. Pero esto es una conducta que tiene el régimen, que ha padecido este sistema y ha provocado este sistema un mecanismo en el cual se deslegitima lo que por 4 décadas Venezuela consiguió en la conquista del Esequibo. Y me refiero entonces, y voy a la primera
la primera lámina, y me refiero entonces a que en nuestro país, para el año 2000, había un interés todavía en aquella oportunidad de mantener la presencia, acciones positivas y acciones posesorias en el Esequibo. Y en aquella oportunidad se pretendió por una empresa norteamericana la construcción de una base de lanzamiento de satélites, y fue gracias entonces a una posición certera que no se pudo instalar. Pero esto cambia profundamente en el año 2004, cuando una lamentable expresión de Hugo Chávez, y cito, señor presidente, él dice: me he comprometido con el presidente Frank Jaldeo a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio directo a los habitantes. Venezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana. Esta lamentable expresión fue el desfiladero para que Venezuela progresivamente no ejerciera elementos de posesión en una tierra de disputa. Y el motivo donde se esgrimió, en la necesidad para 2004, donde había un elemento difícil para el régimen con el referéndum revocatorio, y era necesario entonces la conquista de los votos de CARICOM y de Guyana, entonces, para ir a fin de bloquear lo que era la activación de la Carta Democrática Interamericana. Pero no queda ahí porque se le condonó una deuda de $12 millones a Guyana. Pero es que no queda ahí, es que la Academia de la Historia le advirtió en varias oportunidades que estas medidas iban a provocar un debilitamiento de la situación de Venezuela en lo que es la lucha para el rescate del Esequibo. Ciertamente puede haber debilitamiento, pero esta Asamblea está consciente que Venezuela tiene todos los argumentos para seguir la lucha en la conquista del Esequibo. Y en su artículo 5, el Acuerdo de Ginebra establece que Guyana puede hacer cualquier acto de actividad dentro del territorio Esequibo, pero eso no le dará más derecho que lo que posea Venezuela, ni le dará soberanía a Guyana sobre este territorio. Quiero que pongamos la otra lámina. La próxima lámina. Las pretensiones llegan a un momento muy delicado para nuestro país y los intereses de todos los venezolanos. Por la irresponsable expresión de Hugo Chávez en el 2004, es que se abre entonces el territorio a una exploración sin la autorización debida, y entonces se le concede indebidamente a Nadalco, Shell, Exxon y a la CGR la capacidad de exploración. Y ahí está una de las láminas a la cual ExxonMobil determina y Tylerson determina que hay inmensas cantidades de gas, inmensas cantidades de petróleo ahí, en esa parte de la Guyana, en la plataforma continental. Y que esto equivale a 1.400 bloques más del Golfo de México. Entiéndase, lo que hay en Guyana a esta fecha son 1.400 veces más que el petróleo de México. Y esta discusión y este hecho hace que progresivamente, si bien Guyana ha mantenido esta posición para ir a la Corte Interamericana Internacional de Justicia, y nosotros hemos mantenido lo que es la posición del Acuerdo de Ginebra, realices actividades posesorias importantes, cosas que Venezuela no ha hecho. Y no ha hecho porque no previene lo que es la explotación de los garimpeiros, lo que es el narcotráfico que deambula por ahí, lo que es el contrabando, lo que son los daños del ambiente. Y estos elementos hacen entonces que, vamos a la otra lámina, que hasta desde el punto de vista educativo ha habido un programa
para que en la memoria colectiva, nosotros que estudiamos por un mapa de Venezuela donde siempre estaba rayada el Esequibo, en las próximas mapas aparecía esa franja en blanco. Y si vamos nosotros a revisar cuáles son los mapas, hoy en día no aparece el Esequibo. Es una posición de este régimen progresiva y sistemática para que nosotros no podamos seguir adelante y sea despojado el pueblo venezolano de esa situación. Para ir terminando, la comisión ha consignado una propuesta que tiene que ver primero con la unidad del pueblo venezolano. Tenemos que realizar acciones posesorias, actos simbólicos en ese lugar y que el pueblo venezolano se movilice. En segundo lugar, que establezcamos una consulta a los venezolanos. Si queremos nosotros seguir con la actitud permisiva del régimen o si quieren acompañar a la Asamblea Nacional al rescate de esta situación. Un llamado a las Fuerzas Armadas, porque en el año 2013 la Armada venezolana pudo detener en la plataforma marina un barco contratado por la presa Anadalco. Esa fue una visión positiva de pertenencia y el llamado a las Fuerzas Armadas entonces es para que realice todos los mecanismos necesarios y acompañe a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en estas acciones decisorias, en mantener por parte del Parlamento una comisión permanente de respeto y de conquista a los derechos que nos corresponden en el Esequibo, en seguir entonces el proyecto de la fachada atlántica, porque son 350 millas al mar, en el cual le corresponde a Venezuela después del delta del Orinoco, que la isla de Anacoco, que son 28 kilómetros cuadrados, siempre ha sido de Venezuela. Notificar a las empresas involucradas en esta ilegal e irrita exploración y explotación de que ellos no están capacitados y calificados para realizar este trabajo. Porque si el Ejecutivo y el régimen no realizan esa notificación, tenemos que hacerla nosotros de la Asamblea Nacional para hacer actos posesorios. A la final, y con esto concluyo, ciudadano vicepresidente, tenemos que hacer un avance definitivo. Y el avance definitivo no es otro que establecer el régimen de responsabilidad, como fue el desmadre que hemos tenido y el debilitamiento, la defensa del Esequibo a partir de la infeliz expresión de Hugo Chávez del 2004, para que nosotros podamos ir a la ofensiva, eliminar el usurpador de Miraflores y conquistar entonces una nueva democracia para que juntos con el pueblo podamos conquistar el Esequibo que le pertenece a todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Rafael Veloso. Cerrado el debate en el punto, solicito al ciudadano secretario para que dé lectura al proyecto de acuerdo que ha presentado esta comisión, inicialmente por el diputado William Dávila, para someter el mismo a su consideración de esta Cámara. Gracias, ciudadano presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo parlamentario de rechazo sobre la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia sobre el Esequibo y la reafirmación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica. Considerando que la Asamblea Nacional, único poder legítimo del pueblo de Venezuela, ante el anuncio del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizado el 30 de enero de 2018, en el cual plantea remitir la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, a pesar de no haber agotado todos los medios de solución pacífica no jurisdiccionales previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas,
considera esto una decisión apresurada y que contradice el propio Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea en su artículo 1, abro comillas, un arreglo práctico de la controversia. Considerando que la remisión de la legítima y justa reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia dio lugar para que la República Cooperativa de Guyana iniciara unilateralmente un procedimiento por la vía contenciosa ante la mencionada Corte el 29 de marzo de 2018, mediante el cual solicita que, abro comillas, confirme la validez legal y el efecto vinculante de la decisión política a la frontera entre la colonia de la Guyana Británica y los Estados Unidos de Venezuela del 3 de octubre de 1899. Cierro comillas. Evidencia la negligencia e ineficacia del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en reafirmar la integridad territorial de nuestro país de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual compromete el derecho que tiene nuestro pueblo y futuras generaciones sobre los recursos naturales de la zona en reclamación, así como también el fundamento histórico del territorio legado por el libertador Simón Bolívar. Considerando que como poder público del Estado, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, consciente de su obligación constitucional, debe velar por el derecho irrenunciable de integridad territorial de la nación, conforme al artículo 1 de la Constitución, y por el ejercicio de la soberanía plena sobre el territorio y espacios geográficos de la República, definido en el artículo 10 de la misma, como el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, así como su intransferibilidad a otros estados que se consagran en los artículos 11 y 13 de la Carta Magna. Considerando que tanto los ciudadanos venezolanos como los poderes públicos tienen el deber de defender, resguardar y proteger la soberanía y la integridad territorial de la nación y de cumplir la Carta Magna, como lo demandan los artículos 130 y 131 de la Constitución. Considerando que la Asamblea Nacional, como integrante del Consejo de Defensa de la Nación, máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico, conforme al artículo 323 de la Constitución y en concordancia con el numeral 24 del artículo 187 de la misma, debe intervenir en la definición de la estrategia que preserve los derechos de la nación y por ende expresar su opinión al respecto. Considerando que los fines esenciales del Estado y los derechos irrenunciables de la nación, de integridad territorial y del ejercicio de la soberanía plena sobre el territorio y espacios geográficos de la República son temas de Estado en los cuales el Poder Legislativo debe participar para defender el interés nacional a pesar de las diferencias con el Poder Ejecutivo, sin que ello signifique convalidar ilegitimidad alguna. Considerando que la Asamblea Nacional, como representación de la soberanía del pueblo venezolano, ejerce las funciones de control sobre la gestión del gobierno y de la política exterior, conforme al artículo 187 de la Constitución, y por tanto puede, en ejercicio de estas funciones, exigir a otros poderes públicos, ante la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana, a que cumplan con las obligaciones inherentes a sus responsabilidades, concretamente de garantizar la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República, conforme al artículo 232 de la Constitución. Considerando que Venezuela siempre ha rechazado someter la controversia fronteriza sobre el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, desde que se iniciaron las conversaciones con la Gran Bretaña, previo a la independencia de la República Cooperativa de Guyana, como quedó plasmado en el espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra, dada la naturaleza de la controversia y que además, hasta la fecha, Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la referida Corte Internacional de Justicia. Considerando que Venezuela no es signataria de la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria, consagrado en el artículo 36, numeral segundo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sobre la cual ha hecho expresa reserva o no ha aceptado formar parte de tratados multilaterales que reconocen la jurisdicción de la Corte, como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar. Considerando que resulta una interpretación interesada por parte de la República Cooperativa de Guyana confundir el medio pacífico del arreglo judicial que requiere el consentimiento de las partes con la intención judicial
para intentar justificar la judicialización de la controversia, considerando que en su demanda la República Cooperativa de Guyana también ha presentado otra reclamación en torno a supuestos derechos sobre la isla de Anacoco, lo cual tiene explicación como una provocación dentro de una demanda improcedente, considerando que las gestiones realizadas por el señor Dag Hammarskjöld Nylander, representante personal del Secretario General de Naciones Unidas en febrero de 2017, no fueron transparentes al no haber realizado las consultas con los diversos sectores del país, como sí lo hizo con la República Cooperativa de Guyana. Primero, ratificar que en virtud del espíritu y las reglas establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, las partes firmantes, incluido el gobierno de la Guyana Británica, representada por su primer ministro, Mr. Forbes Burnham, se comprometieron a, abro comillas, buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, cierro comillas, que no puede ser el sometimiento a la Corte Internacional de Justicia nuestra justa y legítima reclamación sobre el Esequibo. Segundo, ratificar el acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 6 de febrero de 2018, mediante el cual declara la improcedencia de la decisión del Secretario General de la ONU de remitir la reclamación del territorio Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Tercero, rechazar la conducta del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el cual, a pesar de las múltiples invitaciones realizadas por la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, no proporcionó la información solicitada sobre las gestiones realizadas en defensa del territorio Esequibo. Cuarto, reafirmar como criterio estratégico que la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana impide que las partes logren alcanzar un acuerdo práctico de la controversia en forma mutuamente satisfactoria, ya que desnaturaliza el Acuerdo de Ginebra, que conforme a lo previsto en el artículo 4 de este acuerdo, en concordancia con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 152 de la Constitución, ha de mantenerse la controversia dentro del ámbito de mecanismos de naturaleza político-diplomática. Quinto, solicitar la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación para analizar los diferentes escenarios y determinar la estrategia de defensa de los derechos irrenunciables de la nación ante las actuales circunstancias y condiciones de nuestra histórica y legítima reclamación del Esequibo, entendido como un asunto de Estado que directamente compromete a esta representación popular. Sexto, incorporar el tema de la controversia del Esequibo a la agenda parlamentaria, con el propósito de mantener viva la posición histórica de Venezuela a nivel internacional, tomando en cuenta además la inconveniencia de la judicialización de la controversia y denunciando la violación que ha venido haciendo la República Cooperativa de Guyana del Acuerdo de Ginebra, así como su origen en intereses petroleros. Séptimo, ratificar de manera expresa los títulos de soberanía de Venezuela sobre la isla de Anacoco y la Fachada Atlántica, así como rechazar categóricamente la intención inamistosa e infundada del gobierno de la República Cooperativa de Guyana en desconocerlos, al tiempo que hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener las labores de seguridad y defensa de este territorio que no se encuentra en discusión. Octavo, exigir al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores que informen a las empresas y gobiernos que puedan estar involucrados en las concesiones petroleras que la República Cooperativa de Guyana ha venido otorgando ilegalmente durante los últimos años en nuestra zona de disputa territorial con Guyana, del riesgo que corre cualquier tipo de inversión en un territorio que se encuentra en disputa, por lo que insta a objetar las mismas y se exige la paralización de sus trabajos de conformidad con el artículo 5, numeral 2 del Acuerdo de Ginebra y el decreto 1152 de 1968 sobre mar territorial ampliado en 1988 a la plataforma continental, privando así a las mismas de seguridad jurídica. Noveno, instruir a la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica a iniciar la preparación de un proyecto de ley que fije claramente los espacios correspondientes a la Fachada Atlántica e igualmente convoque a activistas y expertos en la materia con el objeto de elaborar los proyectos de ley necesarios que tengan que ver con la reafirmación de nuestra integridad territorial y marítima. Décimo, abrir la correspondiente investigación parlamentaria que establezca las responsabilidades adscritos al Ejecutivo Nacional por la negligencia e ineficacia en la defensa del territorio del Esequibo, de permitir la exploración y producción de petróleo y gas en aguas del territorio Esequibo y permanecer
inertes ante las diversas declaraciones de los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas, de remitir la controversia territorial a la Corte Internacional de Justicia. 11. Remitir copia del presente acuerdo a todos los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela. 12. Dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 19 días del mes de junio de 2018, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, ciudadano secretario. Leído el proyecto de acuerdo, sometemos a consideración de los ciudadanos diputadas y diputadas la aprobación de este importantísimo, histórico acuerdo para esta Asamblea Nacional y para el país. Aprobado por unanimidad. Que viva el Esequibo es venezolano, el Esequibo es nuestro. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 26 de junio a las 10 de la mañana.